Buen día, estudiantes de secundaria. Bienvenidos al curso de razonamiento verbal. El tema de hoy será la referencia. La referencia es la utilización de palabras o llamados referentes que nos indican a algún elemento mencionado en el texto. ¿Para qué empleamos estos referentes? La función del referente es evitar la repetición y redundancia de ideas ya sobreentendidas en un texto. En este ejemplo tenemos, cuando compré esas manzanas parecían dulces. Sin embargo, esas manzanas estaban ácidas. Como observamos, de color rojo, la frase esas manzanas se repite 2 veces. Sin embargo, en una de ellas ya se sobreentiende a qué nos estamos refiriendo. Entonces podemos emplear un referente, otra palabra que haga mención a la misma frase. ¿Cómo podría ser? De esta forma. Cuando las compré, parecían dulces. Sin embargo, esas manzanas estaban ácidas. Como observas, he reemplazado en la primera línea la frase esas manzanas por el pronombre personal las y siempre va a mantener la misma idea. ¿Cuál es la idea de esas manzanas? Entonces, ¿cuáles son las palabras que funcionan como referente en este ejemplo? El referente es el pronombre las, porque se refiere o indica al elemento esas manzanas. Y de la misma forma podemos encontrar en diversos tipos de textos. Algo que debes tener muy presente son, ¿cuáles son las palabras que sirven como referentes en un texto? Los referentes pueden ser pronombres personales. Yo, tú, él, ella, ellas, ello, nosotros, nos, lo, las, la y las, le, les, se, te, me. También podemos emplear pronombres demostrativos. Este, estos, ese, esos, aquel, aquellos, pronombres numerales, dos, tres, primero, segundo. En algunos casos adverbios, allí, allá, así, ayer, hoy, o frases locutivas. Recuerda que para ello debes identificar siempre los referentes en el texto. Ejemplo. Identificamos el uso de referentes en estos dos textos. Primer texto. El trompo que le regalé a un niño que pedía limosna en la calle había sido el juguete favorito de mi padre. Aquel se emocionó mucho cuando lo hice. A ver, primero tenemos que leer el texto y entenderlo claramente. Después debemos ubicar los referentes, pero una vez hayamos entendido bien el texto. Recuerda que los referentes pueden ser pronombres o adverbios. En este caso, volvemos a leer por última vez. El trompo que le regalé a un niño que pedía limosna en la calle había sido el juguete favorito de mi padre. Aquel se emocionó mucho cuando lo hice. Entonces, puedo ubicar el primer referente, en este caso el pronombre personal le. Segundo referente, el pronombre aquel. Y tercer referente, el pronombre se. Ahora, recuerda que un referente menciona a un elemento ya señalado en el texto. Entonces, ¿a qué me está refiriendo con le? Le se refiere a niño. Aquel nuevamente se refiere al niño. Se también a niño. Y referente lo a la acción de regalar el trompo. ¿Por qué? El trompo que le regalé a un niño le señala a él,
¿A quién regalé? Al niño. Aquel se emocionó. ¿Quién se emocionó? El niño. Se vuelve a reiterar a esa persona que es el niño. Y por último, cuando lo hice. Lo es algo que realicé. ¿Y qué realicé? Regalé el trompo. Texto 2. En la actualidad los jóvenes presentan una serie de características que permiten reconocerlos y diferenciarlos de otros grupos sociales. El joven pretende ser diferenciado del adulto. Ante ello, la sociedad debe entender su pensamiento. Entonces, acá ubicamos 3 referentes. En este caso, el pronombre los y el pronombre ello. Entonces, referentes. Los unidos al verbo reconocer y diferenciar se refiere a jóvenes y el pronombre ello referente va a estar indicando a el joven pretende ser diferenciado del adulto. A eso se refiere ello. Entonces, de esta forma podemos emplear referentes en los textos. ¿Y cuál es la función? Evitar la redundancia o repetición de ideas. Y estas ideas pueden ser reemplazadas por referentes. En este caso hemos observado pronombres personales. El le, se, lo, los, ello. Y un pronombre demostrativo, aquel. Bien hecho. Tipos de referencia. Tenemos catáfora, anáfora y elipsis y vamos a ver a continuación cada uno. La anáfora. El referente sustituye una palabra que ya se ha mencionado anteriormente. Tengo la oración. Pedro aprobó inglés. Él ha sacado buena nota. En este caso el referente es él, pronombre personal. Referente que menciona algo anterior, que en este caso es el nombre de Pedro. Catáfora. El referente sustituye una palabra que se mencionará posteriormente. Ejemplo. Él era el mejor. Mi hermano nos hacía reír mucho. Entonces, el referente él va a señalar posteriormente a quién está indicando. En este caso, ¿quién es él? Mi hermano. Y también se puede emplear en la catáfora frases. Mis colores favoritos son rojo, azul y amarillo. En este caso, el referente es la frase colores favoritos que posteriormente se van a explicar cuáles son. Rojo, azul y amarillo. Y por último tenemos la elipsis. La elipsis es la supresión de un verbo o un sustantivo que se utiliza para no repetir palabras, que se sobreentiende. Carlos irá al museo, Julia también. En este caso, se va a omitir el verbo irá. Para ello, se ha reemplazado el verbo por una coma elíptica entre Julia y también. Esta coma elíptica hace sobreentender al verbo irá. Y en la segunda oración, los gatos son las mejores mascotas, son graciosos y tiernos. En este caso se ha omitido el sustantivo gatos, porque se sobreentiende que me estoy refiriendo a estos animalitos. Aquí no hay coma elíptica, simplemente se ha omitido y continúa con el verbo son. Practicamos. 1. La basura trae muchas moscas, échala de una vez. ¿Cuál es el referente que encontramos y cuál es el elemento al cual se refiere? Muy bien, estudiante. El referente es el pronombre personal la. Échala. ¿Y a qué se refiere? A término basura, que tengo que echar la basura. En este caso,
¿Qué tipo de referente encontramos? Cuando se menciona un elemento anterior. Muy bien. En este caso encontramos anáfora. Tipo de referente anáfora. El referente es el pronombre la que señala o indica a la basura. 2. Cuídalo mucho. Te ruego, Señor, por la salud de David, mi hijo. Acá encuentro, si te das cuenta, primer referente, pronombre personal, lo. Cuando indica cuídalo, ¿a quién tiene que cuidar? Al Señor, a David, mi hijo. En este caso se refiere a David, pero también se refiere a mi hijo, porque mi hijo es David, es la misma persona. Pero no solo encontramos un referente, te presento un segundo. Te. Te también es un pronombre personal que señala a ti ruego. ¿A quién estoy rogando? Pues al Señor, en este caso Dios. Entonces tengo dos referentes. Tengo referente catáfora. ¿Por qué? Porque primero está el referente que señala un elemento posterior. Referente lo a David y te al Señor. Oración 3. Daniela dominaba el tema expuesto, Sergio no. En este caso observo que se va a omitir el verbo dominaba y se va a presentar una coma elíptica. ¿Cómo se llama aquel referente? Anáfora, catáfora o elipsis. Muy bien, elipsis. 4. No olvides mi ingrediente secreto para la sopa. 2 hojas de hierbabuena. Acá ya no va a ser un pronombre, sino una frase. La frase será mi ingrediente secreto. ¿Y a qué me refiero con mi ingrediente secreto? Pues a las 2 hojas de hierbabuena. Y como se está mencionando posteriormente, explicando este ingrediente, este será catáfora. En estos ejercicios vamos a sustituir las palabras subrayadas por las convenientes. Ellos, la, les, estos. Tenemos acá pronombres personales y estos demostrativos. Recuerda, en estos casos tenemos que entender bien aquellos términos subrayados para poder identificar el referente adecuado, que tiene que concordar en género y número. Género, masculino, femenino, número, singular, plural. 1. Los árboles son los pulmones de la ciudad. Sin, si está indicando los árboles, está en plural, masculino. ¿Cuál es el referente que esté en plural masculino? Muy bien, ya lo encontraste. 2. Ciro Alegría y José María Arguedas pertenecen a la corriente indigenista. Punto. ¿Cuál será el referente adecuado para plural y masculino también? Revaloraron la cultura autóctona. 3. Quise encontrar a la mujer de sus sueños, pero no pudo hallar. Aquí tenemos género femenino, número singular. Correcto, si ya lo has encontrado. 4. Trajeron su pedido, pero Luis y Felipe no tenían dinero para pagar el delivery. Igualmente, Luis y Felipe se va a encontrar en plural masculino. ¿Cómo sería entonces? En el primer caso, los árboles son pulmones de la ciudad, sin ellos la contaminación sería mayor. Ciro Alegría y José María Arguedas pertenecen a la corriente indigenista. Estos revaloran la cultura autóctona. 3. Quiso encontrar a la mujer de sus sueños, pero no pudo hallar la. En este caso, unido al verbo hallar. Les trajeron su pedido, pero Luis y Felipe no tenían dinero para pagar el delivery. Muy bien, estudiantes, gracias por la atención. Que tengan buen día.